es colocar el número 8. Entonces es lo que yo me voy a fijar. A ver aquí. Entonces, como son de color amarillo y rojo, entonces no voy a cambiar los colores. El número que voy a explorar en este caso es el 8, entonces voy a colocar aquí 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se olviden, la semana que viene, basta este examen, tenemos el cierre. 7 y 8. Ya. Capítulo 4, y se suma el artículo periodístico. Un momento. Eso veríamos la semana que viene. Ok, entonces, ahora sí, vamos a empezar. Entonces, esta es una actividad para que los pequeños puedan componer y puedan descomponer los números. Como les comentaba, lo que vamos a hacer es, vamos a componer y descomponer el número 8, porque ¿qué es lo que habíamos descubierto hace un momento? Que los números pueden agregarse. Y vamos viendo cómo funciona. A ver, esperar hasta que se pueda prender la pantalla. Ética, peguen la imagen. ¿Sí? Mandan. Sí, ahora sí me pueden ver ustedes. De acuerdo. Entonces vamos a componer y descomponer el número 8. Colocamos aquí las fichas de colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces los pequeños tienen que estar convencidos que aquí hay una cantidad de 8. Para ello tienen que contar. Como las fichas tienen la característica de ser de dos colores, rojo y amarillo, como comentaba, entonces voy a colocar el amarillo y el rojo. Entonces vamos a lanzar. Y en este caso, bueno, voy a contar la cantidad de fichas que hay nuevamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es el total, relacionándolo con números conectados, de los cuales voy a contar las que son de color amarillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a colocar por aquí el número 5. Y la cantidad de fichas que son de color rojo. 1, 2 y 3. Entonces, exacto, contamos la cantidad de 3. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? No tanto los símbolos, no es que no sean relevantes, sino que el proceso de formalizar es todo un proceso, como les comentaba, demanda muchas actividades hasta que ellos puedan consolidar. De repente es que aún estamos trabajando esta actividad y los pequeños están en el nivel inicial, o de repente están en primer grado, y aún su nivel de grafomotricidad no es el adecuado. Entonces, el mayor nivel de simbología, más que los símbolos, es en el lenguaje. Entonces, a partir, si el lenguaje está bien estructurado, el lenguaje oral, ellos van a poder llevar eso y plasmarlo de una forma adecuada en el plano formal, simbólico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contamos en total, es 8, contamos cuántos hay en total, 8, los cuales 5 son de color amarillo, y ellos han descubierto que 3 son de color rojo. Entonces, 5 y 3 hacen 8. Entonces, ellos empiezan a verbalizar. También podemos colocar que 5 y 3 hacen 8. Luego vamos a, más adelante, a formalizar esta etapa y vamos a colocar que 5 más 3 es igual a 8, pero por ahora lo esencial es que ellos utilicen un lenguaje lo más sencillo que se adecue a su cotidianidad. Entonces, nuevamente vamos a continuar. En secuencia vamos a remover las 8, lo voy a lanzar nuevamente. ¿Sí? ¿Le escucho? Digo yo, podría hacer una propuesta para que sea realmente al azar, pegar las fichas amarillas y rojas, sí, para que salgan algunas veces rojas y algunas amarillas, siempre 8 obviamente. Imagino claro, yo que podría ser así para que nosotros no tengamos que estar poniendo las 8 fichas y nosotros seamos los que elijamos qué cantidad de amarillas y qué cantidad de rojas, sino que me imagino si las fichitas irían pegadas, y ahí ellos podrían ver al azar, ir viendo cuántas salen del lado amarillo y cuántas salen del lado rojo. Me parece una posibilidad. Pero me parece una excelente propuesta. Ahora les voy a indicar una forma también cómo podrían hacerlo. Felicitaciones por la propuesta. La idea es que los pequeños todos puedan tener este material en el colegio. Imagínense que el aula lo comparten 20 niños. Y los 20 niños todos tienen su vasito. Y entonces todos están aquí
removiendo, y entonces seguro que a mi pequeño a uno le va a salir de repente una determinada cantidad. Por ejemplo, a mí me salieron 3 amarillas, 4 amarillas y 4 rojas. Pero a otro de mis pequeños también le va a salir la misma cantidad, pero a otro le va a salir de repente 6 de color rojo, 2 de color amarillo, a otro pequeño le va a salir 7 de color amarillo y 1 de color rojo. Habrá alguien que le salga las 8 de color amarillo o las 8 de color rojo, y entonces vamos viendo la diversidad. Pero claro, de repente puede haber que de un momento a otro sea la urgencia y no hay estos materiales. Para eso nosotros, en el Perú, por ejemplo, existen lo que son los tabs, que son como unas fichas con los que los niños juegan. También ustedes pueden elaborarlo juntando 2 de 2 colores. O pueden utilizar incluso de cartón, lo pueden pintar. Esto para que los pequeños todos tengan la experiencia de poder colaborar, de trabajar en conjunto y ver distintas formas de poder componer y descomponer. Aquí, por ejemplo, tengo 4 de color amarillo y 4 de color rojo. Entonces, igual, ¿no? 4 y 4 hacen 8. Entonces, igual, voy construyendo poco a poco las distintas formas de poder componer y descomponer el 8. Ya habíamos visto en una etapa que se llama la construcción del número, es cuando los pequeños van descubriendo que los números se construyen cuando le agrego una unidad. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en esta primera etapa? Que los pequeños descubran que el 8 es como un 7 más 1, o como cuando a un 7 le agrego 1, o a un 9 le quito 1. También habíamos descubierto que el 8 podía ser considerado un número par, por ejemplo. O de repente el 8 era un número rectángulo. Entonces eran características que los niños han logrado visualizar a través de los materiales. Ahora estamos viendo otra etapa, una transición entre la construcción del número y el sistema numérico decimal. En esta etapa los pequeños van a descubrir que el 8 no solamente se construye cuando agrego o quito 1, sino también el 8 puede ser como un 5 y 3, puede ser como un 4 y 4. Veo situaciones cuando me salen, por ejemplo, 8 de color rojo y 0, por ejemplo, de color amarillo. Entonces voy descubriendo que el 0 tiene un valor, tiene un significado, tiene un contexto porque me está indicando una situación, en este caso concreta, que he explorado. Entonces esto es lo esencial, ¿no? Cuando trabajamos utilizando materiales. A ver, algo que les voy a compartir, porque la finalidad, digamos, de esta actividad es que ustedes empiecen a ver que hay muchas formas de poder construir un número. Entonces, es fundamental. Evidentemente, nosotros vamos a trabajar, cuando empecemos la primera etapa, con una mayor profundidad, cuáles son esas formas de poder construir cada uno de los números del 1 al 10. En este programa vamos a ver que le vamos a dar un mayor énfasis, sobre todo cuando empezamos a descubrir las distintas composiciones y descomposiciones del número 10. O sea, los pequeños, al término de esta etapa, tienen que saber todas las combinaciones del 10. El 10 puede ser como un 7 más 3, como un 4 más 6, como un 5 Dice Ana más que se 5, escuchaba como un como un ruidito nada 8. más. Entonces, esto es lo esencial. Vamos a ver también que hay una transición en el uso de materiales. Lidia Por ejemplo, aquí puedo ver que le dije a Ana cuando de que estamos sí, utilizando los materiales, vamos a empezar con materiales que tengan naturaleza concreta. Aquí, por ejemplo, entonces yo voy a utilizar los policubos. Estos materiales me van a poder ayudar a poder desarrollar o a reforzar el concepto de inclusión de clase. Entonces aquí los pequeños sí pueden visualizar mucho mejor cuando ellos comparan, cuando empiezan a construir los números. Habrá un momento cuando demos ese salto al sistema numérico decimal que vamos a empezar a utilizar ya no, por ejemplo, una torre de 10 policubos, a ver, 3, 4, 5, 6, le agrego 4, por ejemplo, y tenemos una torre de 10. Los pequeños tienen que pasar primero por esa etapa, donde construyan sus primeras, en este caso, grupos de 10. No voy a utilizar el término decena, sino un término que se acerque más a su lenguaje cotidiano, ¿no? Un grupo de 10, vivir esa experiencia de formar 10. Aquí, por ejemplo, una actividad podemos realizar, si tenemos un dado en casa, es poder formar este concepto, poco a poco. Por ejemplo, yo voy a lanzar este dado y el número de puntos que pueda salir en el dado me va a indicar la cantidad de policubos que yo puedo armar. Así, por ejemplo, si es que yo lanzo este dado, sale el número 5, 5 puntitos, yo voy a armar una torre de 5. Entonces yo empiezo a armar aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo mi torre de 5. Entonces, sigo lanzando mi dado. El objetivo es formar grupos de 10.
¿Cuántos grupos de 10 o torres de 10 podemos tener? Lanzo nuevamente y me sale 2. Y siempre realizo, ¿cuántos sería? 1, 2, 3, 4, 5, le voy a agregar uno más, 6, le agrego uno más, tengo 7. Como mi objetivo es llegar a 10, todavía me falta un poco. Lanzo nuevamente y tengo 1. 7 y 1 hacen 8. Los pequeños van viviendo la experiencia de la adición, aún sin mencionar la palabra suma o adición, a partir de agregar. Lanzo nuevamente, el objetivo es lograr una torre de 10. Bueno, en este caso tengo 1. Y ya tengo mi torre 9. Sigo lanzando. Bueno, por suerte me salió uno más. Y tengo, por fin, mi torre de 10 policubos. Si es que me hubiese salido un número mayor, de repente 3, igual, bastaba que yo tenga mi torre de 10 policubos y me quedaban 2. No hay ningún problema. Entonces, el objetivo que sea muy claro, ¿no? ¿Quién logra primero lograr una torre de 10? Un grupo de 10. Es así que yo voy a empezar a etiquetar poco a poco, ¿no? Más adelante, por ejemplo, yo puedo seguir haciendo juegos. A ver, ya hemos descubierto cómo se puede formar un grupo de 10. Comparamos cada uno de nuestras torres, a ver si son del mismo tamaño con nuestros compañeros. Entonces nos fijamos si todos tienen su torre de 10 muy bien construida. Entonces podemos seguir haciendo un juego. A ver, ¿quién puede realizar ahora 4 torres de 10 o 5 torres de 10? Ellos siguen lanzando nuevamente, empiezan a jugar nuevamente. Ya tengo una torre de 10, profesor, ya tengo y 2 cubitos. Lo lanzo nuevamente, pues, y tengo una torre de 10 y 4 cubitos. Y sigue lanzando y viviendo esa experiencia. Tengo 10 y 6, profesor. Un grupo de 10 y 6. Más adelante le vamos a etiquetar y vamos a poner 16 o 20, por ejemplo, pero por ahora van a ser, si tengo 2 torres de 10, tengo 2 torres o 2 grupos de 10. Fíjense que los pequeños, construyendo de esta forma, pueden incluso explorar los números. Por ejemplo, en el caso de 2 grupos de 10 y 1, ellos pueden comentar, el profesor, aquí tengo 2 grupos de 10 y una unidad, sin siquiera saber que ese número le puedo llamar también 21. Imagínense ahora que tengo 5 torres de 10 y mi pequeño todavía no sabe contar hasta el 20, porque está construyendo matemáticamente y mi prioridad no es que aprenda a enumerar, sino a comprender. Entonces él no sabe contar hasta el 20, pero sabe reconocer que aquí hay 5 grupos de 10. Y esa es construcción matemática, porque imagínense, a mí me pasa que siempre cuando le pregunto a mis niños, cuando visito los colegios, pregunto, ¿cómo se puede construir o cómo puedo escribir el número 51? Les pregunto. Me dicen, profesor, fácil, ¿no? Dicen, 51 es un 5 y un 1. Ah, les digo, entonces voy a escribirlo. A ver, es un 5 y un 1. Y me dicen, no, profesor, es al revés. Ah, yo les digo, ¿te refieres entonces de que debe ser de esta forma? Y me dicen, no, profesor, 51 es un 5 y un 1, ¿no? Y me lo escriben. En realidad, 51, ¿será que este es un 5 y este es un 1? El valor de este 5 es 5 grupos de 10 o 5 decenas. Entonces, eso pasa cuando los pequeños no han tenido la oportunidad de poder explorar y construir adecuadamente el sistema numérico decimal. Lo mismo pasaría si es que pido de repente un número un poquito más grande, ¿no? Muchos pequeños siguen diciendo que este es un 3, un 2, y no reconocen su verdadero valor dentro del orden, ¿no? Que esto me equivale a 3 decenas, por ejemplo. Aquí, en este orden de las decenas, aquí hay 2 decenas. Entonces, este es un problema que podemos solucionarlo si es que construimos desde los niveles básicos de una forma adecuada. Entonces, un pequeño aquí puede construir la idea de 5 grupos de 10, 5 decenas, sin saber todavía o etiquetar que es el número 50. Entonces, eso es fundamental cuando empezamos a construir, porque ellos han tenido la oportunidad de construir su propia torre de 10, su propio grupo de 10. Entonces, ya va a llegar un momento en que realicemos una transición y no va a ser necesario de repente construir las 5 torres de 10 para poder describir el 50, sino ya podemos utilizar otro material como es la base 10, por ejemplo. Entonces cada una de estas barritas me va a representar una decena. Entonces puedo representar aquí 5 decenas. Pero antes he vivido la experiencia, que es lo esencial que quiero comentarles, ¿no? He vivido la experiencia de poder construir mi propia torre de 10. Llega un momento cuando de repente ya no pueda representar aquí, sean muchas decenas, muchas torres de 10, grupos de 10, entonces voy a representar con las barras que me representan el 100. Entonces llegará un momento también en la transición donde voy a utilizar este otro cubo que me representa
a 10 barras de centena, ¿no? O a 1000. Entonces, si quiero representar números que son mayores que 1000, evidentemente ya no voy a utilizar muchos de esos cubos porque me van a resultar no tan prácticos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a dar ese salto para utilizar las fichas numéricas, porque con esto sí puedo representar y realizar muchas actividades. Puedo representar, por ejemplo, aquí, en un pequeño espacio, la cantidad de 3000, que de repente con un material, como la base es de mucha utilidad en un proceso determinado, ¿no? Me va a ser más práctico realizarlo de esta forma, ¿no? Igual lo mismo, lo que he vivido, la experiencia con las unidades, con las decenas, con las centenas, entonces también yo lo que voy a hacer es reemplazar. Pero ¿qué pasa si es que yo utilizo, digamos, en primer lugar solamente esta ficha de 10 y me pierdo de utilizar la experiencia con la base 10? Y antes me pierdo la experiencia de utilizar los policubos. Entonces los pequeños no tienen muchas veces esa oportunidad de poder construir. Entonces no le van a sacar el máximo provecho o no va a ser muy eficaz utilizar los materiales, digamos, en un momento que no es el adecuado. Por eso es que es un programa, porque se les sugiere el momento en el que deben realizar, utilizar los materiales. Entonces, esta es una transición que podemos encontrar cuando utilizamos los materiales. Lo mismo va a pasar con los cuadrados de FOMI, vamos a utilizarlos en el momento adecuado y después de forma transversal para muchas actividades. Bueno, ahora sí, estamos listos para continuar utilizando nuestra ficha de introducción al método Singapur. Antes de empezar, la primera etapa que vendría a ser la primera forma de empezar a explorar de una forma profunda ya esta metodología. A ver, en esencia, aquí hemos explorado lo que son los números cuadrados, hemos explorado cómo se construyen los números pares. Hemos descubierto que este esquema de los números conectados es esencial, porque va a ayudar para que los pequeños puedan más adelante, primero, comprender lo que es la composición y descomposición de números. Luego van a estructurar adecuadamente el sistema numérico decimal, porque esto que hemos trabajado con material concreto no es que se quede solamente en lo concreto, sino se restringiría a ser una matemática que solamente cumple un labor recreativo, sino va a aplicarse y va a conectarse con los números conectados. De tal forma que los pequeños van a reforzar el sistema numérico decimal y van a construir nociones de órdenes a partir de la manipulación. Luego, este esquema de números conectados me va a ayudar para trabajar, por ejemplo, el preálgebra incluso. Muchas veces tenemos problemas con explorar el álgebra. Imagínense si yo a un niño le escribo de primer grado, le escribo esta frase: x más 7 es igual a 10. Seguro que muchos, incluso yo pensaré, profesor, pero esto es demasiado, ¿no? Para un pequeño, incluso hay una variable, esto es álgebra, es demasiado. Y es cierto, pero si yo le muestro a mi pequeño una misma situación, que es lo mismo, en realidad incluso pasa en los libros de primaria, que le ponen un cuadrado más 7 es igual a 10. Y esto en realidad ya es una variable, no es álgebra propiamente dicho. Pero si nosotros lo trabajamos con el esquema de números conectados, es algo que se va a ir construyendo, donde vamos a colocar nuestros 3 círculos, que estos 2 círculos representan las partes y el círculo que está en el otro extremo representa el todo. Como lo vimos en la clase, lo pueden armar también ustedes con platos para que se pueda explorar mejor el concepto. Entonces, si yo coloco aquí el 10, si coloco aquí el 7, y antes, concreto pictórico abstracto, vivo la experiencia concreta, lo dibujo y finalmente paso al símbolo, y entonces los pequeños van a poder descubrir, a partir de la exploración de material, van a colocar aquí el 10, y aquí, por ejemplo, una torre de 7, y van a explorar cuánto es lo que le falta al 7 para hacer el número 10. Y entonces ellos se van a dar cuenta que ellos obtienen una parte, descubren cuánto vale una parte, porque estos círculos se llaman las partes, y el todo, cuánto le falta una parte para ser igual que el todo. Y también van a descubrir de paso que si ellos juntan las dos partes, ¿qué pasa si juntan el 7 y el 3? Pues se forma el todo. Y cuando yo quiero descubrir una parte, pues es sencillo, le quito al todo la otra parte. Lo que más adelante ellos van a realizar así: 7 menos 10 menos 7 es igual a 3. Esta es la parte formal, pero lo principal que ellos empiezan a etiquetar, a rotular. Este es el todo, esta es una parte, y el resultado es otra parte. Entonces, esto es construir matemáticamente, ¿no?
Y aquí estamos trabajando el preálgebra, que es lo interesante. O sea, sin utilizar variables, ya estamos trabajando las nociones de preálgebra, una variable. Entonces, esto es esencial. ¿En qué más me va a ayudar el esquema de números conectados? Pues me va a ayudar también en la construcción de las fracciones, que es también lo que vamos a ver en el tercer módulo. La noción de las fracciones, las distintas formas de poder operar las fracciones. Una pregunta aquí, ¿de cuántas formas se puede formar el 7? Pues ya vimos distintas formas de poder hacer utilizando nuestras fichas de colores. Con estas fichas yo puedo componer y descomponer el número 7 y que esta experiencia sea muy significativa. Vimos también que se pueden resolver problemas de aritméticos enunciado verbal, y esto es esencial. ¿Por qué? Porque aquí, como vimos en la clase anterior, que utilicé dos variables, e incluso aquí fracciones con una variable, y que en realidad pueden ser un poco difíciles incluso para un adulto, pero si utilizamos material concreto para poder estructurar estos conceptos, entonces vemos que los niños no tienen problemas, porque esto se acerca a la forma natural como su cerebro aprende. Y por ejemplo, ya vamos a nuestra página 10 de nuestra ficha de trabajo y vamos a ver algunas indicaciones, ¿no? En este caso se nos recomienda utilizar la base 10. Utilizando la base 10, construye los siguientes números en tu metaplano, explóralos y ordénalos con tu profesor de acuerdo a las indicaciones. En este caso tenemos que explorar, representar el 124. Para esto yo voy a utilizar el material que es la base 10 o la multibase. Entonces representaré estos cubitos de acá me representan las unidades, las barras rojas me representan a las decenas, y esta aquí me representa las centenas. Y yo no puedo decir, por ejemplo, que esto es una centena, sino me representa, porque más adelante puedo representarme esto un entero, o puede representarme de repente una acción de algo. Entonces, simplemente digo, me representa, porque es en un momento dado, ¿no? Entonces represento el 124, en este caso son 4 unidades, coloco 4 unidades, coloco 1, 2, 3, 4. Para esta etapa, ya los pequeños han trabajado mucho lo que es representar los valores posicionales, que es lo que vamos a ver ahora. Pero primero les voy a indicar, vamos al objetivo y después analizamos cómo hemos llegado hasta aquí. Coloco las 4 unidades, les digo que en este caso en el orden hay 2 decenas y una centena. Entonces, esto lo voy a representar en el plano. Primero lo represento aquí y entonces cuento, ¿no? Hay una centena, hay 2 decenas y 4 unidades. También puedo utilizar un metaplano. Aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar un metaplano muy interesante para poder construir adecuadamente estos conceptos. Aquí, por ejemplo, aquí tengo un plano que me va a permitir construir este concepto de una forma muy, muy adecuada. Ya. Y quiero que observen cómo es que vivimos la experiencia de poder representar los números. Aquí, repetimos, tenemos 4 unidades, tenemos 2 decenas, tenemos una centena, un grupo de 100. Igual lo representamos aquí, de acuerdo a cómo hemos observado. Por ejemplo, aquí represento las 4 unidades, represento las 2 decenas y represento una centena. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a estructura, puedo empezar a representar el valor que tiene cada uno. En el valor, por ejemplo, mayor valor, centenas, aquí tengo en unidades. Tengo 100 unidades, aquí tengo 20 unidades, o 2 decenas, aquí tengo 4 unidades. Lo sumo y puedo darme cuenta que es 124. Entonces, vivo la experiencia también de componer y descomponer todos los números. Esto me va a dar las condiciones yo para desarrollar la adición, en este caso sin reagrupar y luego agrupando, pero viviendo esa experiencia. Pero ¿qué pasa hasta aquí? Muchas veces le preguntamos a los niños en 124 cuántas decenas hay. Y muchos de los niños dicen, profesor, hay 2 decenas. Sin embargo, no hay 2 decenas, hay 12 decenas. ¿Y cómo es que no lo hemos visto? Esto es lo que vamos a ver ahora. Muchos pequeños no tienen la posibilidad de explorar a partir de las unidades y ver cómo se van construyendo los números. Entonces, les voy a mostrar a partir de las diapositivas y las actividades cómo es que podemos empezar a construir adecuadamente para llegar a este punto y de este punto seguir trabajando conceptos matemáticos.
recién incorporándose, vamos a... De acuerdo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos trabajado la idea de formar grupos de 10. Esto de formar grupos de 10 es esencial. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a que los pequeños puedan desarrollar el concepto de decena. Yo no le voy a llamar decena, sino le voy a llamar grupo de 10. Más adelante, cuando los pequeños consoliden lo que es formar grupos de 10 y diferenciarlos de otros tipos de grupos, es que yo voy a poder etiquetar y voy a poder decir que es un grupo, este grupo de 10 también puedo llamarle decenas. ¿Qué más es lo que he visto? Aquí, por ejemplo, voy a ver cómo puedo utilizar distintos materiales. En este caso, veo que estoy utilizando la rejilla de 10. Entonces, esto me va a ayudar también para poder consolidar el concepto de decena. Aquí, por ejemplo, utilizo mi rejilla de 10 para poder representar de repente una decima. ¿Qué pasa si es que a 8, para no ponerle un contexto, a 8 le agrego 6? Entonces, los pequeños van construyendo. Ellos paralelamente han construido sus grupos de 10. Entonces, han vivido esa experiencia. Pero también, por el principio, el enfoque de variabilidad matemática, debemos vivir esta experiencia con otros materiales, con otras situaciones. Entonces, voy a colocar aquí 8 más 6, por ejemplo. ¿Cómo podrían los pequeños resolverlo, no? Entonces, igual, empiezan a colocar el primer número, la primera parte. Ellos saben que si juntan las dos partes van a obtener un todo. Observamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo la primera representación. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto le voy a agregar? Es lo que realizamos. Pues le voy a agregar 6. Entonces cuento aquí, primero afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo que le voy a agregar. Total, le voy a agregar al 8, le voy a agregar 6. Le agrego 1, le agrego 2. Y entonces preguntamos, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues se ha formado ya un grupo de 10. ¿Por qué? Porque se ha completado la rejilla. Entonces podemos utilizar nuestra siguiente rejilla. Y vemos. Aquí, por ejemplo, le voy a agregar, ya le agregué del 6, le agregué 2. Entonces voy a agregar nuevamente los demás, ¿no? Los 4 que me restan. Esta experiencia que ellos han vivido en lo concreto, y que es una experiencia muy significativa, porque es algo que ellos han descubierto, que el profesor ha realizado las preguntas para que ellos puedan formalizar, es lo que se va a llevar a la parte formal, en este caso los números conectados. Fíjense que primero el pequeño tenía 8, y de los 6 que tiene que agregarle, le agregó 2, para completar su primer 10, grupo de 10. Es lo mismo que va a pasar con los números conectados. Observen ustedes. Aquí está sumando 8 más 6. Si un pequeño realizamos las sumas de esta forma, por ejemplo, muchas veces tiene muchas complicaciones para poder realizar, sobre todo en los términos de llevar, de agrupar, pero aquí también va a realizar el pequeño la reagrupación, pero formando grupos de 10. Aquí, por ejemplo, ¿con qué número comenzamos? Con el 8. La pregunta es, ¿qué número está más cerca para formar un grupo de 10? ¿El 8 o el 6? ¿Qué número está más cerca del 10? El 8, ¿verdad? Entonces, este número que es el 6, nosotros lo vamos a... Es un número conectado. Todos los números son números conectados. Aquí, por ejemplo, el 6 lo vamos a descomponer en dos números. ¿En qué números podemos descomponerlo para que pueda convertirse el 8 en 10? Yo estoy seguro que si descompongo el 6 como un 2 y 4, entonces el 8 se va a convertir en un número 10, porque este 2 le voy a agregar al 8, que es lo mismo que yo hice con el material concreto. Observen, tenía el 8 y primero le agregué 2 y se formó un grupo de 10. Y luego le agregué estos 4. Entonces los pequeños también resuelven el mismo procedimiento. Cuando suman 8 más 6, descomponen el número menor, en este caso como un 2 y como un 4, para formar grupos de 10. Entonces aquí tenemos 8 más 2 es igual a 10.
Entonces este es el primer procedimiento que tiene, el primer resultado. Luego se encargan de realizar la adición del 10, que es el grupo que han formado, más 2, más 4, que es lo que aún faltaba por sumar. Entonces, el resultado es 14. Pero la diferencia es que aquí los pequeños han realizado un gran descubrimiento. ¿Por qué? Porque ellos han realizado la agrupación, han formado grupos de 10. Han descompuesto el número 6 como un 2 y 4 para que el 8 con el 2 formen un grupo de 10 y de esta forma ellos puedan sumar de una forma muy sencilla. Primero empezamos de una forma muy lenta formando los grupos de 10, pero luego los pequeños interiorizan eso y pueden realizarlo en su práctica cotidiana de una forma mental y realizar sumas muy rápido, de tal forma que más adelante ellos van a sumar sin llevar y restar sin prestar y no van a tener ningún problema para poder realizar las operaciones. Entonces, como ya estoy comentando, vamos a utilizar distintos materiales para poder construir esos conceptos, ¿no? Aquí vemos que utilizan y vamos a ver cómo se van construyendo los conceptos. Otra forma de poder también reforzar el concepto de 10 es utilizando este tablero de decenas. Les voy a mostrar cómo podemos utilizarlo y cómo podemos aplicarlo en nuestra práctica cotidiana para ir construyendo los conceptos. Fíjense en las características que tiene este cuadro. Fíjense los números que tiene descritos. Tiene el número 10, el número 20, el número 70. Observen la cantidad de dígitos que hay y les voy a mostrar cómo podemos construir utilizando nuestro tablero de decenas. Pero vos lo sabés bien, sí. Te lo vuelvo a marcar porque es el único error que veo. El resto está muy bueno. Algo que dijiste en cuanto sea, te marcaste esto. Aquí les voy a estar mostrando el concepto. Fíjense, aquí yo tengo también el tablero. Aquí. Y para poder desarrollar este juego, lo que yo voy a utilizar son los policubos. En este caso voy a utilizar policubos de 2 colores. A ver, voy a utilizar policubos de 2 colores. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? De repente que tengan, me la pueden hacer, o también escribir por el chat. Se te apaga el micrófono. A ver, entonces, les voy comentando que para desarrollar este juego, que se llama el tablero de escenas, plano, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar los policubos, recomiendo de 2 colores, y es un juego que se realiza entre 2 participantes. Antes de realizar este juego, los pequeños han debido realizar lo que es formar grupos de 10, no es necesario incluso que conozcan los números mayores de 100, todavía, basta que sepan lo que es una noción de grupo de 10 y hayan consolidado un poco eso para empezar a desarrollar este juego. Otro material que se va a utilizar es un dado. En este caso, por ejemplo, puedo utilizar un dado hexaedro de 6 caras, o puedo utilizar un dado, en este caso tengo un decaedro, que tiene más caras, tiene 10. Entonces yo voy a utilizar este dado, y me va a indicar que cada número lo voy a considerar como si fuese una decena. Por ejemplo, si tengo el número 2, equivale a 2 decenas o equivale a 20. Si tengo el número 5, me representa a 5 decenas o 50. Entonces, es un juego intercalado. Imagínense que estoy jugando con otra persona, voy a lanzar, y me toca el número 9, ¿no? Esta línea acá me indica que es la base, el 9. Entonces, tengo 9 decenas. Entonces, cada cubito, en este caso, si se coloca encima del 9, me va a representar 9 decenas. Igual, mi colega lanza y le toca el 8. Entonces, va a colocar el otro color en el número 8, 80. De esta forma, seguimos lanzando. Aquí, por ejemplo, me tocó el 6, soy de color rojo, y voy a colocarlo en las decenas, 6. Mi otro colega lanza y le toca el 7. Pero ¿qué pasa? Él puede colocar 7 como 70, pero también puede colocar el 70, que es un 40 y un 30. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún problema. ¿Cuál es la ventaja de este juego? Bueno, el objetivo de este juego es que quien tiene más decenas al final obtiene el punto. Pero además el juego se termina
cuando la mayor parte de personas rellena el tablero. Cuando el tablero ya no tiene ni un espacio, entonces el juego se acaba. Entonces, a mí por una parte, me conviene sacar un número mayor, pero también me conviene tener más espacio. Entonces, esta es la dinámica del juego, podemos desarrollarlo en casa, y lo esencial es que estamos reforzando aquí la idea del grupo de 10, la idea de decena, a través de juegos. Esto me va a ayudar más adelante cuando yo empiece a utilizar los distintos órdenes dentro de mi tablero posicional, dentro de la construcción, cuando yo vaya a sumar, multiplicar o realizar distintas operaciones con números más grandes, entonces yo pueda comprender cuál es la naturaleza de los distintos órdenes, las unidades, las decenas y muchos más órdenes. Entonces, por eso es que es esencial construir a partir de juegos, pero que tengan un sentido pedagógico. De esta forma vamos comprendiendo y conociendo un poquito más acerca de cómo se construyen los números. Entonces, este es el juego de formando decenas. Aquí hay un punto esencial, si me siguen con las diapositivas, es que los pequeños, hay una transición para que pasen de etapa en etapa. Entonces esto es fundamental para poder comprender en qué momento vamos a aplicar los juegos. Muchos me preguntan, profesor, ¿en qué momento yo puedo utilizar los números conectados? ¿O en qué momento no puedo utilizarlo? ¿Hasta qué números debe aprender mi pequeño? Y esto es esencial para poder comprender en qué momento vamos a utilizar los juegos. Ahora se los voy a indicar con las diapositivas, pero también en la práctica. Quiero que se fijen en estas tres etapas. La primera etapa se llama juntar y contar. Empiezo con las situaciones primero de adición, de agregar. Fíjense en esta etapa los pequeños van a empezar a construir recién lo que es la noción del número. La construcción del número es un proceso que demanda toda la vida. Nosotros empezamos con números naturales, pero poco a poco se convierten en otros tipos de conjuntos, sistemas más complejos como los racionales, los complejos, por ejemplo, imaginarios. Entonces es un proceso constante, pero dentro de la parte general de los números naturales vamos a ver distintas etapas. La primera etapa lo vamos a llamar como juntar y contar. Vamos a verlo con detalle. La segunda etapa se va a llamar sobreconteo. Y la tercera etapa es cuando nosotros recién vamos a analizar los números conectados propiamente dicho. Fíjense, por ejemplo, ustedes aquí en esta secuencia verbal, que es algo que se utiliza mucho en pedagogía. Aquí, por ejemplo, veo las distintas etapas. Veo la etapa cuerda, cadena irrompible, cadena rompible, cadena numerable y cadena bidimensional. Seguro que hemos escuchado. El nivel cuerda, por ejemplo, es cuando un niño cuenta y le decimos que cuente y recién está empezando. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 millón. No sabe todavía que es 1 millón, pero sin embargo él, o 1000, dice 1, 2, 3, 4, 1000. Cuenta de esa forma. Entonces, en este nivel, el niño todavía no tiene una noción de lo que son los números, sencillamente está recitando los números y no hay una conexión. Estamos hablando de una secuencia verbal. Está también la cadena irrompible, donde él empieza a enumerar. 1, 2, 3, 4, pero no puede empezar, por ejemplo, del 3, 4, 5, sino tiene que comenzar a partir de un número como un engranaje, como los eslabones, tiene que empezar del 1 para continuar, si no, no puede terminar. Se encuentra también la cadena rompible cuando ella puede contar a partir de cualquier número, por ejemplo, puede ser 5, 6, 7 y así. La cadena numerable, cuando él puede contar también a partir de cualquier número, pero a la vez puede decirnos, puede reconocer que el número final que ha contado, por ejemplo, él cuenta una determinada cantidad, empieza a contar de cualquier número, y, por ejemplo, cuenta los dos números que siguen después del 5, cuenta 5, 6, 7, y sabe que el 7 es la cantidad total que hay. Entonces es un nivel con un mayor nivel de profundidad. Y está la cadena bidimensional, que es cuando los niños cuentan hacia adelante y hacia atrás, ¿no? 5, 6, 7, 7, 6, 5. Entonces, no hay ningún problema. Lo que sucede con esta secuencia verbal es que en la práctica pedagógica, en investigación, en realidad puede ser como un indicador acerca de cuál es el nivel de comprensión que tienen los números, que tienen los pequeños de los números. Sin embargo, no necesariamente indica el nivel en el que se encuentra un pequeño o la comprensión adecuada. Por eso es que yo les voy a mostrar otro enfoque para que es mucho más preciso y van a ver por qué les va a resultar de mucha utilidad. El primero se llama juntar y contar. Y vamos a ver un reto.
Entonces, la idea es que podamos complementar, pero a la vez este método es genial porque me va a permitir a mí visualizar en qué etapa se encuentran los pequeños, o tan solo ver cómo ellos verbalizan y manipulan los materiales. A ver, recordemos esta frase, este reto verbal. María tiene 3 manzanas, Julia tiene 2 manzanas. ¿Cuántas manzanas tienen en total? A ver, voy a ir a la captura, a la pantalla. Voy a representar aquí utilizando materiales, en este caso los cubos. Voy a representar la cantidad que tiene María, que son 3 manzanas, 1, 2, 3, y la cantidad que tiene Julia, que son 2, 1, 2. La pregunta es, si María tiene 3 manzanas y Julia tiene 2, ¿cuántas manzanas tiene en total? Y ustedes aquí tienen que observar muchísimo cómo el pequeño cuenta. Entonces el pequeño primero tiene que representar la cantidad de manzanas que tiene Julia. 1, María, 2 y 3. Luego la cantidad que tiene Julia. 1 y 2. Entonces aquí tenemos que observar con nuestro criterio pedagógico. Ellos van a contar. Vamos a ver cómo ellos encuentran el resultado. Si ellos dicen o realizan esta estrategia, 1, 2, 3, 4, 5. Profesor tiene 5. La respuesta es correcta, pero lo que nos está indicando es que ellos están en una etapa que se llama juntar y contar. ¿Por qué? Porque ellos pueden juntarlo de esta forma o de repente no pueden juntarlo, pero ellos están empezando siempre del primero. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, lo están considerando todo como si fuese una colección, pero están realizando el conteo desde el primer número y no lo pueden hacer, digamos, de otra manera, sino siempre están comenzando desde el primero. 1, 2, 3, 4, 5. Esta etapa se llama juntar y contar porque aún les falta consolidar la noción de conjunto. Y vamos a ver por qué. Se van a dar cuenta cuando contrastemos con otra forma de contar. Ahora observen esta segunda etapa. Esta etapa se llama el sobreconteo, que es distinta a la etapa que se llama juntar y contar. La primera etapa es juntar y contar, y la segunda es el sobreconteo. Vamos a imaginar que es el mismo reto. Bueno, igual, María tiene 3 manzanas, Julia tiene 2. ¿Cuántas manzanas tienen en total? Entonces, ¿aquí qué pasa? Igual, representamos la cantidad que tiene María 3 y la cantidad que tiene Julia 2. Entonces, nuestro pequeño lo que hace es, para saber el resultado, cuenta 3, 4, 5, tiene 5. Entonces el pequeño ya no ha tenido la necesidad de contar este primer conjunto, ha realizado un sobreconteo, es decir, se ha basado, o a partir del 3, del conjunto 3, ha empezado a contar 3, 4 y 5. Entonces esta etapa se llama sobreconteo porque indica que nuestro niño ya tiene una mejor construcción acerca del número, ya tiene la idea del conjunto 3 como un conjunto que no va a cambiar por más que yo le cambie de posición, por más que yo tenga este 3 que esté como una torre o entre un numérico, no va a cambiar. Su noción de conservación de cantidad se ha consolidado un poco más. Y esto se puede evidenciar cuando realiza el cálculo. 3 más 2 o 3, 4 y 5. Es mucho más sencillo. Pero si nuestro pequeño todavía, cuando realiza esta misma situación, este mismo reto, él cuenta 1, 2, 3, 4, 5, entonces él aún se encuentra en la etapa que es juntar y contar. Y en esa etapa que es juntar y contar, no significa que nuestro pequeño, digamos, no esté a la altura, sino que más bien necesita reforzar todavía, realizar muchas actividades para construir el concepto del 5. De repente cada uno tenemos un distinto ritmo, pero si él tiene la experiencia de poder vivir la experiencia del 1 hasta el 10 de forma adecuada, entonces va a pasar sin problemas de juntar y contar a la segunda etapa que se llama el sobreconteo. ¿Y qué implica el sobreconteo? Pues implica que los pequeños tienen una mejor noción de lo que es el conjunto. Entonces nosotros como pedagogos tenemos que estar súper atentos cuando los niños desarrollan, van consolidando poco a poco estos conceptos y esto lo vemos en la práctica. Paralelamente, si nos guiamos de la secuencia verbal, por ejemplo, y si un niño dice 1, 2, 3, 4, 5, ahí no podemos visualizar si verdaderamente él ha construido o no ha construido los números. Pero cuando vemos que él resuelve retos y vemos cómo él puede visualizar, puede vivir esa experiencia y nosotros podemos realizar esa observación sistemática pedagógica, entonces podemos ver efectivamente en qué etapa se encuentra y qué debemos reforzar. Si el pequeño aún se encuentra en la etapa de juntar y contar, significa que yo todavía debo seguir reforzando poco a poco distintas actividades, juegos, el programa con los números y poco a poco va a llegar a la segunda etapa que es el sobreconteo. Entonces esto es esencial. Ahora les voy a mostrar la tercera etapa.
Recuerden, pasamos de la etapa de juntar y contar, realizamos el sobreconteo, y aquí nuestros pequeños ya pueden utilizar un diagrama de composición y descomposición que llamamos el diagrama de números conectados. Vemos nuevamente que se encuentran dos círculos arriba, más pequeños, que vendrían a ser las partes, y otro círculo abajo que es un poquito más grande, motivos didácticos que representen todo. Entonces, cuando nuestro pequeño va a resolver el mismo reto, imaginemos que igual tiene que juntar las 3 manzanas nuevamente con 2 manzanas, lo que va a hacer nuestro pequeño al final es representar, a ver, se los voy a poner en la cámara, a ver, aquí, para que podamos observar los detalles. Ya está. Aquí, por ejemplo, nuestros pequeños cuando pueden observar y pueden representar utilizando este diagrama de números conectados, a diferencia de juntar y contar, cuando ellos contaban 1, 2, 3, 4, 5, o a diferencia del sobreconteo, cuando ellos contaban 3, 4 y 5, aquí los pequeños ya tienen consolidada un poco más el concepto, el conjunto del 3, la idea del 3, y aquí tienen más consolidado lo que es la idea del 2. Por eso su forma de poder agregar es más sofisticada. Ellos dicen 3 y 2 hacen 5. Y nosotros para poder llegar a esa etapa es que hemos trabajado con las bifichas, la composición y descomposición, hemos trabajado la comparación de números. Entonces, esto se viene a consolidar luego de haber realizado diversas actividades. Es por eso que ellos ahora agregan 3 y 2 hacen 5, lo mismo que vendría a ser más adelante 7 y 3 hacen 10, conocer las distintas composiciones y descomposiciones. Entonces, en esta tercera etapa es cuando ellos ya tienen esa experiencia más profunda acerca de las matemáticas. Aquí, por ejemplo, vemos un esquema en la diapositiva, que lo voy a replicar aquí. Fíjense, aquí debí colocar el signo menos, lo voy a solucionar en un momento, pero quiero que observen los distintos retos que aparecen ahí, situaciones de adición y situaciones de sustracción. Nos enfocamos mucho, sobre todo, en sentar las bases de la matemática, porque esto luego se va a reflejar en todo. Los pequeños van a resolver problemas de variables sin ningún problema, van a resolver los decimales, las fracciones, porque han construido adecuadamente las representaciones matemáticas. Aquí observen, por ejemplo, estos dos círculos me indican los números, las partes, y el mayor, el todo. Entonces, primero vamos a verbalizar 3 y 2 hacen 5, 2 y 3 hacen 5, y después vamos a formalizar, ¿no? Ahora lo estamos haciendo de forma muy práctica, en el programa lo vamos a ver con mucho detalle. 3 más 2 es igual a 5. Aquí es cuando ya formalizamos, es un proceso llegar aquí. 3 y 2 es igual a 5, como también 2 y 3 hacen 5, ¿no? O es igual a 5. Cuando buscamos ¿cómo podemos hallar cuánto vale una parte? Pues los pequeños aquí realizan al todo, le quitan la otra parte. Entonces el todo es el 5 y una parte en este caso es el 3. Si es que no saben cuál es el resultado, en este caso no conocen el otro número, entonces coloco aquí el 2, aquí el signo de interrogación. Entonces igual, ¿no? 5 menos 3 menos 2 es igual a 3. Entonces, ellos pueden observar aquí la familia de operaciones. Cualquier número que ellos van a construir, van a tener que siempre relacionarlo, como la suma de las partes, la propiedad aquí, si es 3 y 2 también puede ser como 2 y 3, si es 5 menos 3 también puede ser como 5 menos 2, entonces ellos aquí nos vamos a tomar mucho tiempo para que ellos empiecen a construir esto. Una vez que lo consoliden, vamos a ver los resultados. Entonces esto es fundamental. Y para esto hemos pasado el juntar y contar, hemos pasado el sobreconteo, y antes, aunque no lo hemos llevado en este programa, es esencial también las nociones peronuméricas, la conservación de cantidad, la seriación, clasificación, las redes de categorización verbal también, ¿no? Para poder construir adecuadamente. Entonces, vemos que es esencial cómo los pequeños van construyendo los conceptos matemáticos. Observamos, por ejemplo, que utilizamos lo mismo que hemos realizado aquí nosotros
con el número 5, vamos a realizarlo con el número 10. Y luego que los pequeños lo consoliden adecuadamente, pues vamos a empezar a representar en nuestro tablero posicional las distintas operaciones y los pequeños lo van a hacer sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, observamos si es que tenemos ahí impreso nuestro tablero de decenas, vamos a ver cómo se empieza a construir un número también, luego de haber trabajado los números conectados, vamos a representarlo también en nuestro tablero a partir de un juego, pero con un significado y con un sentido. Ahora les voy a indicar para poder realizar este juego. Observamos aquí este tablero. A ver, utilizo esta cámara. Ya. Aquí. Aquí, por ejemplo, vemos un tablero de unidades y decenas. Entonces, para llegar a esta etapa, hemos pasado por muchas actividades. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es igual, yo puedo utilizar, por ejemplo, este dado, y el mismo juego que yo he realizado aquí, que es agrupar de a 10, lo voy a volver a realizar, pero ahora en un contexto de formalidad matemática. Observen, lanzo el dado, cada puntito me indica un policubo. Entonces, yo voy a utilizar un código, en este caso, los azules me indican las unidades. A ver, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a utilizar en su forma discontinua. Aquí tengo 6, por ejemplo, 6 policubos. Y lo voy a colocar dentro de las unidades. Nuevamente lanzo y tengo 2. Entonces voy a agregar 6 y 2 hacen 8. Ya tengo 8. Sigo lanzando nuevamente y tengo 5. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a colocar 5 policubos. Por aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero lo que yo me doy cuenta aquí es que puedo formar aquí un grupo de 10. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10. Y yo sé, porque he trabajado en mi práctica pedagógica, que siempre cuando tengo 10 lo que tengo que formar es una torre de 10, un grupo de 10 para ordenar los números y poder comunicarlos de una mejor forma. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a agrupar este grupo de 10 que tengo aquí por esta torre. Entonces ya tengo esta torre, pero sé que esta torre es de 10. También en un momento dado les voy a comentar a mis pequeños que esta torre de 10 también puedo llamarle que es una decena. Y como es una decena, pues lo voy a agrupar en el orden que pertenece. Entonces fíjense cómo he realizado la operación. Siempre utilizando la experiencia concreta. En este caso el tejido pictórico. Ahora lo que yo voy a hacer paralelamente es hacer el mismo procedimiento, pero representando también la parte simbólica. Observen. Tengo 3 y entonces coloco 3 policubos en las unidades. ¿Y qué voy a hacer en mi otro tablero que es más chiquito? Pues yo voy a colocar aquí la cantidad que me ha resultado. En este caso, coloco 3. Observen, lanzo nuevamente y me salió nuevamente 3. Entonces voy a colocar nuevamente 3. 1, 2 y 3. ¿Cuántos tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues me doy cuenta que tengo 6. Entonces ya no puede estar aquí el numeral 3, sino ha cambiado. Entonces la cantidad que tengo ahora es el 6. Es lo que yo voy a colocar aquí. Sigo lanzando nuevamente y tengo un 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a colocar 4 policubos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, me doy cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo que puedo hacer es reagrupar y tener un grupo de 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente, lo agrupo y tengo un grupo aquí de 10 o una decena. Me doy cuenta que esta decena no puede pertenecer aquí porque se encuentra dentro de las unidades. Entonces lo llevo con su grupo, que es la decenas. Entonces me doy cuenta que ha habido un cambio y este cambio que se ha realizado aquí, pues lo voy a yo colocar en mi tablero posicional, pero de los símbolos. Entonces voy a contar cuántas unidades tengo aquí. Pues yo veo que no hay ninguna, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar 0. ¿Cuántas decenas hay aquí? Pues me voy a dar cuenta que hay una sola decena. Entonces voy a colocar 1. Observen qué número hemos formado. Pues el número 10.
Y entonces tiene un sentido. Ya no solamente se trata que los pequeños me digan el 10 es 1 y 0, sino que comprendan que el 0 me representa porque se encuentran 0 unidades y una decena, ¿no? Explicado dentro de un sistema de orden posicional. Sigo lanzando nuevamente un 1. Esto me representa a una unidad. Voy a colocar aquí un 1. Entonces veo que ha cambiado. La cantidad de decenas sigue siendo la misma, pero ahora he agregado una unidad más. Entonces yo voy a colocar por aquí una unidad. Entonces fíjense cómo he formado el número 11, y sé que el 11, este 1 y este 1 no son iguales, sino que cada número 1 me indica una información. Este 1 es de una unidad y este 1 es de un grupo de 10 o una decena. Entonces los pequeños, imagínense, si empiezan a construir de esa forma, llegan a construir hasta las centenas, entonces van a tener una idea adecuada acerca de la naturaleza de los números. No va a haber ningún problema para que ellos comprendan. Tengo 3, agrego 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces veo que las unidades ya no es 1, ¿verdad? Ahora son 1, 2, 3 y 4. Entonces sigo cambiando. Entonces los niños no van a tener problemas para poder construir matemáticamente sus conceptos. Si un niño que comprende cuál es la estructura del sistema numérico decimal, cuál es la estructura de los números naturales, no va a tener ningún problema para poder explorar nuevamente o explorar cuál es la naturaleza de los números racionales, las fracciones, los decimales. Sucede que los números fraccionarios, ¿no? Los números racionales, que son las fracciones y decimales, cuando los estudiamos, exploramos lo que ocurre dentro de la unidad, dentro de una sola unidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir qué es lo que ocurre dentro de una unidad si tenemos dificultad para descubrir la naturaleza de las unidades, la naturaleza de los números naturales? Es por eso que es vital que nosotros empecemos a explorar las matemáticas, pero desde las bases, con una base profunda. Y esto, de repente lo hago yo con policubos, pero ustedes lo pueden hacer con distintos materiales, con tapitas de botella, pueden fabricar nosotros nuestros cuadrados de FOMI para poder representar, entonces no hay ningún problema con los materiales, pero sí en aprender la secuencia para que le saquemos el máximo provecho. Voy a lanzar nuevamente, una vez más, tengo el 4, 1, 2, 3 y 4. Veo que el número de unidades ha cambiado. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues lo que yo voy a hacer aquí es colocar 8 unidades. Lo lanzo una vez más y tengo 3. Entonces agrego 3 unidades más. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues me doy cuenta que cambió el panorama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me doy cuenta que puedo formar nuevamente una torre de 10. Entonces lo voy a agrupar. 4, tengo 8, tengo 10. Entonces, reagrupo. Y aquí tengo una torre de 10 nuevamente. Puedo observar que como es una decena no puede estar aquí, entonces lo voy a pasar en el orden que le corresponde. Veo ahora que ha cambiado el panorama. Ya no tengo una sola decena, sino ya tengo 2 decenas. Entonces, coloco aquí las 2 decenas. Y ahora me doy cuenta que tengo una unidad. Ellos se han dado cuenta que no es que hayan disminuido las unidades, sino que se han reagrupado. Ellos pueden observar cuál es el proceso. Entonces descubren que no es que el 8 se haya disminuido, sino que han sido agrupados y las unidades ahora han pasado a un distinto orden. Y ahora tenemos, por ejemplo, una unidad y 2 decenas. Y de la misma forma que nosotros hemos trabajado agregando para descubrir en el proceso de agregar, de la adición, cómo se van construyendo y cuál es el verdadero significado de los números, podemos trabajarlo también con la sustracción. Yo utilizo, por ejemplo, aquí, igual, otro dado. Este dado me va a ayudar para indicarme que voy a quitarle tantos puntitos como, tantos cubos como puntitos me salen en el dado. Tanso, por ejemplo, me sale 5. Entonces yo voy a tener que quitarle 5 unidades. Pero me di cuenta que no puedo quitarle 5 unidades ahora porque tengo tan solo una unidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues voy a reagrupar, voy a pasar este grupo de 10 al de las unidades. Y para poder realizarlo, pues voy a tener que realizar la reagrupación. Entonces, observen, realizo la reagrupación. Voy a cambiar estas 10 unidades por la decena. Evidentemente, esta decena ya se ha convertido en este grupo de 10. Y ahora me doy cuenta que sí tengo, en este caso, la cantidad de unidades suficientes como para quitarle 5. Entonces yo le voy a quitar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, estas les voy a quitar.
me doy cuenta que el panorama ha cambiado. Ya no tengo, por ejemplo, 2 decenas, sino ahora tengo una decena. Voy a colocarlo aquí. Y ya no tengo una unidad, sino ahora tengo 5 unidades. Entonces, los pequeños pueden, perdón, tengo 6 unidades, ¿verdad? Entonces los pequeños pueden ver cómo los números van cambiando. Y esto lo van relacionando con el esquema de números conectados, de tal forma que esto no solamente se quede en la parte explorativa, en la parte visual, sino ellos también puedan llevarlo más adelante o en el acto mismo a realizar la sustracción, ¿no? A través del diagrama de números conectados van separando las unidades, las decenas y van explorando la naturaleza de las actividades que van desarrollando, ¿no? Es por eso que de esta forma vamos a construir, llegará un momento cuando de repente ya no voy a poder utilizar tantas para representar 5 torres de 10, me va a costar mucho trabajo, entonces voy a utilizar la base 10. Ahora sí me va a ser de mucha utilidad, pero antes yo he trabajado agrupando los policubos, porque he tenido que vivir, como les comento, la experiencia de formar mi torre de 10. ¿No? Por eso es vital. Ahora que ya he vivido la experiencia de formar mi torre de 10, entonces puedo utilizar esta barra que me representa las decenas. En este caso, puedo utilizar estos pequeños cubos que me representan a las unidades, pero es una transición que tiene un procedimiento dentro del programa. Luego, de repente, ya no voy a poder representar o no me va a ser tan sofisticado en el aprendizaje utilizar la base 10. Pues lo que yo voy a hacer es utilizar estas fichas numéricas para representar la misma expresión, 53, por ejemplo. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 decenas. Entonces, a partir de esto yo voy representando y viviendo la experiencia matemática. Entonces, aquí. ¿Cuál es la ventaja ahora bien de las fichas numéricas? Pues que yo ahora con las fichas numéricas puedo representar números más grandes. Ya puedo irme más allá de la unidad de millar, la décima de millar, la decena de millar, la centena de millar y la unidad de millón. O sea, puedo explorar muchos más órdenes, entonces esa es la ventaja. Y además que esto requiere un nivel de abstracción un poco mayor. Por eso es que hemos pasado por esa transición en el momento de construir los conceptos matemáticos. Les voy a seguir mostrando actividades. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar ya nuestro tablero. Aquí donde empezamos, hicimos una pausa para ver cómo llegamos hasta aquí. Cuando un pequeño va a representar el 124, si es que ha trabajado de esta forma, con las actividades que le he mostrado, entonces él no va a tener ningún problema. Aquí les voy a mostrar otro metaplano. Ella no va a tener ningún problema, por ejemplo, para poder representar. Aquí, por ejemplo, hasta la unidad. Mira, puede representar las unidades, puede representar decenas, centenas, las unidades de millar. Con la base 10, de repente, tendría que tener muchos de estos cubos para poder representar, en este caso, las unidades de millar. Pero cuando yo utilizo ya las fichas numéricas, entonces puedo representar, por ejemplo, en este caso 4000, lo que equivaldría a tener 4 cubos de 10. Entonces es un mayor grado de precisión y también de abstracción en el momento en que yo realizo la representación. Pero también, paralelamente a esto, bueno, aquí vemos, por ejemplo, que se encuentran las décimas, las centésimas. Esto ya es parte del programa de explorar las fracciones, explorar los números decimales, las razones, entre otros conceptos, pero es de mucha utilidad poder relacionar. Más adelante vamos a trabajar también representando, por ejemplo, las décimas. Por igual, vamos a seguir el procedimiento utilizando material concreto. Vamos a empezar, luego a utilizar fichas que tienen tendencia al nivel ya simbólico, ¿no? Abstracto propiamente dicho. Y esto vamos a representarlo también en el tablero. Es un proceso de construcción de la matemática. Aquí vemos, por ejemplo, igual los tableros hasta el cuarto orden de las unidades de millar, así hasta las centenas de millar, y es así como se va construyendo los conceptos matemáticos. Entonces, hemos visto en forma general, ¿no?, cuál es la dinámica, cuáles son los conceptos fuerza que deben tener
al momento de construir conceptos matemáticos dentro de un programa tan interesante como es el método Singapur. En la multiplicación sucede un aspecto, se repite lo mismo, utilizamos lo concreto, pictórico, abstracto, utilizamos la variabilidad matemática, la comprensión relacional, relacionamos conceptos. Ya hemos visto, por ejemplo, en la clase anterior, cómo se construyen conceptos matemáticos, utilizando material concreto, la multiplicación desde un enfoque es una relación de grupos y elementos, donde cada vasito me representa un grupo y los cubos me representan la cantidad de elementos por grupo. Entonces, vimos de que es distinto una frase matemática de 3 por 5 a 5 por 3. 3 por 5 son 3 grupos de 5 elementos. Y 5 por 3 son 5 grupos de 3 elementos. Entonces, la respuesta viene a ser la misma, 15. Pero la forma como se van estructurando es totalmente distinta. Esto me va a ayudar para que yo pueda más adelante comunicar de forma adecuada en secundaria conceptos como matrices, puedo explicar las funciones yo también, las funciones inversas. Eso es de mucha utilidad. Y esto lo vamos construyendo nosotros en el nivel de primaria, que es esencial para que los pequeños puedan construir adecuadamente las matemáticas. Pero como les comentaba, si es que yo les muestro la multiplicación a los niños de una sola forma, desde un solo enfoque, por más que mi estrategia haya sido muy buena, como que no queda muy claro el concepto matemático, como que queda un vacío. Es por eso que la multiplicación la vemos desde muchos enfoques. Aquí, por ejemplo, hay un enfoque que es el enfoque de orientación espacial y nosotros tomamos como relación las columnas y las filas. Les voy a mostrar en los materiales. Así, por ejemplo, si es que yo había realizado antes la multiplicación del 4 por 3 y había descubierto que es 12 a través de la exploración, y luego había explorado la multiplicación como un 3 por 4, y muchos de los pequeños concluyen de que es lo mismo, de que no hay ninguna diferencia, que el resultado es igual. Pero tienen que comprender que la matemática, si tiene una finalidad, es también comunicar con precisión. Entonces aquí les voy a mostrar otra forma, hay muchas en realidad, de poder comunicar la multiplicación como un enfoque de columnas y filas. En este caso, el primer número me va a indicar, en este caso, la cantidad de filas. El siguiente, la cantidad de columnas. Entonces, observen, construimos una figura que tenga 4 columnas, para esto voy a utilizar los policubos, que tenga 4 columnas y 3 filas. Entonces, aquí están las 4 filas y las 3 columnas. El primer número me va a indicar la cantidad de filas y el siguiente la cantidad de columnas. Observen, desde esta perspectiva, esta vendría a ser la cantidad de columnas y esta es la cantidad, estas vendría a ser la cantidad de filas y aquí la cantidad de columnas, ¿no? Entonces, voy a completar la figura para que puedan observarlo con mayor detalle. Y aquí está. Esta figura cumple la relación matemática de tener 4 filas, que son las que veo aquí, 1, 2, 3, 4 y 3 columnas, 1, 2 y 3. Si cuento la cantidad de cubos que empleé, es 3, 6, 9 y 12. Son 12, efectivamente. ¿Qué figura se formó? Pues un rectángulo. ¿De acuerdo? Pero si voy a formar ahora esta otra construcción matemática, son, en este caso, 3 filas, entonces voy a colocar aquí las 3 filas y 4 columnas, entonces voy a contar 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Voy a completar ahora esta construcción y voy a observar cuál es la figura que resulta. Si nos fijamos con detalle, tiene 3 filas y 4 columnas. Y la cantidad ahora es 4, 8 y 12. Efectivamente, hay 12 también, y la figura que se ha formado es un rectángulo. Pero ahora les pregunto, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia entre el 4 por 3 y el 3 por 4? Podemos observar. ¿Qué es lo que le diríamos a nuestros niños cuando... ¿Qué es lo que ellos podrían decirnos, ¿no? Si lo vemos también del enfoque de los pequeños, por ejemplo, ¿no? Me diría, profesor, bueno, son 2 rectángulos, tienen 12, pero lo que ha cambiado aquí es la orientación. Es distinto. Aquí, por ejemplo, es el mismo rectángulo, pero la orientación ha cambiado.
Aquí son 4 filas y 3 columnas, y aquí son 3 filas y 4 columnas. Entonces, es totalmente distinta la forma como se expresa esta estructura matemática. Y esto me va a ayudar más adelante para comprender conceptos como el plano cartesiano, por ejemplo. Todos los conceptos hay un principio que se llama la espiralidad, donde voy conectando un concepto con otro concepto. Entonces, es vital pasar por un concepto y explicarlo muy bien para más adelante que los pequeños no tengan problemas con otros conceptos matemáticos. Entonces, yo puedo concluir, por ejemplo, si es que un niño puede lanzar 2 dados como un juego. El primer dado me indica la cantidad de filas y el siguiente la cantidad de columnas. Vemos qué resulta, por ejemplo. Esto es como algo dinámico que pueden realizarlo. Este juego, el primero me indica la cantidad de filas, son 6, y la cantidad de columnas, que son 3. Entonces yo voy a contar la cantidad de filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la cantidad de columnas, que son 3. 1, 2, 3. Y voy a completar la estructura. A ver el resultado. Completo con mis policubos. Con mis cuadrados de FOMI puedo realizar también la misma actividad. De hecho, es mucho más interesante también trabajarlo con este material, en este caso. Y aquí está. Son 6 filas y 3 columnas. Cuento las filas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuento las columnas? 3. 1, 2, 3. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese sido 3 por 6? En este caso, la amarillo me indica la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Qué hubiese cambiado? Pues la orientación. Entonces la matemática también, la multiplicación, me ayuda para poder indicar la ubicación espacial de un objeto. Más adelante, esto yo lo voy a aplicar en distintas situaciones matemáticas. Entonces no es que la multiplicación esté alejada de la realidad o la matemática no tenga ninguna conexión, sino que la matemática que vamos a estar construyendo es una matemática que tiene un contexto. Entonces los pequeños van a formalizar aquello que están viendo, aquello con lo que se están relacionando. Cuando ustedes trabajen esto en clase van a ver lo interesante, porque los niños van a comunicarles qué es lo que han encontrado. Y nosotros vamos a tener la posibilidad de poder visualizar su pensamiento como a través de lo que ellos han construido. ¿Qué mejor forma de poder visualizar cómo está pensando un niño a través de lo que él expresa con su lenguaje, con las acciones y con los materiales que está construyendo? Entonces, esto es Profesor. esencial. A ver, aprovecho para recibir la Hola. pregunta. Sí, profesor. Sí, te escucho. ¿Me escucha, no? Sí, sí, Mire, atentamente lo profesor, escucho. por ejemplo, yo pienso, ¿no? Desde mi punto de vista, cuando nosotros trabajamos en forma abstracta, por ejemplo, como usted escribió primero, 3 por 4, 4 por 3, puedo tomar la fila o la columna de distinta manera, pero cuando ahora le ponemos un dato, colores, fila, un color, columna, otro, ahí sí, bueno, puede quedar formada la figura teniendo en cuenta esa referencia. Me hace acordar a mí esto, cuando hice alguna vez un reemplazo en 7º grado, hablábamos de superficie, pero no de número chiquito. Póngale que sea 30 por 40. Entonces tomaba como escala 10, ¿verdad? Y los Así es. niños se preguntaban, ¿cómo es el edificio? O sea, ¿cómo lo dibujarían ellos en un plano? Entonces, como el edificio es rectangular alto, entonces Sí. adecuaron la medida a una estructura que conocen. No sé si me entiende. Sí, súper interesante. O sea, Sí. es esencial poder buscar la forma de poder vincular, poder contextualizar los aprendizajes con situaciones que ellos puedan encontrar siempre en lo cotidiano. Lo que sucede en general y específicamente también con las matemáticas es que comunicar un concepto matemático no es de por sí tan sencillo. Comunicaba en la primera clase que de repente, si es que yo quiero, un niño empieza a construir desde muy pequeño el concepto de lo que es de repente una cuchara, o de repente lo que es un plato, entonces le basta que él tenga una experiencia directa. Él diga, de repente esta cuchara sirve para que yo pueda comer, ¿no? Es de este material, porque él ha vivido esa experiencia, lo puede visualizar. Pero ¿acaso de repente alguien puede tener la experiencia directa con el número 5?
ejemplo. Este 5, por ejemplo, este numeral no es el 5. Tampoco el 5 es un dibujo que yo realizo de repente de 5 cuadrados. Tampoco el 5 serían estos cubos. O sea, construir el concepto del número es un concepto, es todo un proceso muy complejo. Demanda mucho tiempo. Lo mismo también es construir otros conceptos. Si vemos la forma, cómo podemos aterrizar, vincular con una situación que sea cotidiana, es muchísimo mejor. Porque los pequeños de esa forma van a poder visualizar, otorgar un valor real a los aprendizajes que tienen. Sucede que la matemática no es tan fácil de comunicar los conceptos, es por eso que nos ayudamos de materiales para que los pequeños puedan vivir esa experiencia matemática. Y ahora bien, si bien es cierto que estamos utilizando, de repente, empezando con números pequeños, imagínense la experiencia de vivir, por ejemplo, trabajar con números cuadrados. Imagínense, este cubito, por ejemplo, si lo consideramos como una figura plana, aquí, como este cuadrado de FOMI, entonces es un cuadrado. Aquí tengo otro cuadrado. En la primera clase exploramos los cuadrados. ¿Y qué otros números eran cuadrados? Recordemos, el 1, el 4, el 9, el 16, por ejemplo. Bien. ¿Y cuáles eran las relaciones? Y los pequeños siempre van explorando, escribiendo las relaciones matemáticas. Una fila, una columna. 2 filas, 2 columnas. 3 filas y 3 columnas. 4 filas y 4 columnas. Yo le pregunto a mi pequeño, ¿no? ¿Y qué pasa? A ver, yo te muestro este cuadrado, pero te cuento que este cuadrado tiene 1000 columnas, 1000 cuadraditos. ¿Cuántos crees que tenga de filas? Profesor, para que sea un cuadrado, tiene que tener la misma cantidad de filas y de columnas. Si tiene 1000, aquí también tendría 1000. Y no lo contó. Lo que ya ha hecho es poder abstraer cuáles son estas relaciones y luego generalizar. ¿Y qué pasa si tengo este cuadrado y que tiene 1.000.000 de filas? Pues, profesor, tendrá 1.000.000 de columnas. Y si tiene 100.000 millones de filas, profesor, va a tener 100.000 millones de columnas. ¿Y qué pasa si este cuadrado tiene n de columnas? Pues, profesor, también tiene n de filas. Y entonces, aprovechamos el momento para luego mostrarles cómo se puede expresar, en este caso, la representación formal, ya con enfoque algebraico, lo que es un cuadrado. Pero a partir de algo tan sencillo, pero que ellos puedan vivir esa experiencia matemática. Entonces, eso es esencial. Muy bueno el aporte, aprovechar todas esas situaciones para poder realizar esta abstracción y generalización. Recordemos Muchas que la gracias, matemática es para profesor. poder aterrizar. Muchas gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta de repente? Estaré muy atento. Ya estamos pronto para terminar este segundo día del taller. Les voy a mostrar algunas relaciones matemáticas que les va a ser de mucha utilidad. A ver, aquí por ejemplo, van a observar que muchas veces a los niños les preguntamos, ¿no? O les decimos en las operaciones combinadas, si ves una suma y una multiplicación, primero multiplica y luego sumas. Y cuando el niño nos dice, ¿pero por qué, profesor? Y muchas veces de repente no sabemos, bueno, solo multiplica y luego suma. Pero ahora vamos a ver con un contexto por qué se debería hacer de esa forma. Aquí vemos la primera construcción matemática. En este caso voy a utilizar los mismos colores para comunicarlo de una mejor forma. A ver, primero son 4, contamos las 3 fichas de color rojo, y luego vemos una construcción en color amarillo, ¿no? Que son 4 columnas y 3 filas. Entonces yo voy a construirlo también con los materiales. A ver, voy a utilizar esta cámara para que puedan visualizarlo. Ya. Aquí, por ejemplo, fíjense cómo estoy realizando la construcción. Aquí tengo un grupo de 3. Y aquí tengo otra construcción matemática. Estamos construyendo matemáticamente. Aquí, por ejemplo. Entonces,
Lo que los pequeños pueden ver aquí, muchas veces le representamos 3 más 3 por 4. Y les decimos que primero tienen que multiplicar y luego sumar. Sin embargo, muchos de ellos lo hacen por procedimiento, pero no comprenden cuál es la razón de primero multiplicar y luego sumar. Entonces, cuando nos hemos trabajado construyendo, y no es que nosotros, digamos, decidamos este sea el orden, sino que en realidad ha sido concebido de esa forma, porque la multiplicación siempre ha sido una relación, ya sea de columnas de filas, una relación de orientación espacial, siempre se ha comunicado algo a través de estas formalidades matemáticas. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros nos olvidamos por un momento de este 3 más 3 por 4, si describimos qué es lo que observamos, pues yo puedo decir que aquí veo un grupo de 3. Entonces puedo colocar un 3 aquí. Y aquí, lo que yo veo representado, si bien es cierto que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, podría poner un 3 más 12 si es que yo quiero diferenciar por los colores de repente, pero me doy cuenta que se encuentra dentro de una estructura que yo la puedo explicar matemáticamente. Entonces, ¿cómo podría yo expresar matemáticamente esta estructura? Pues son 3 filas con 4 columnas. 3 por 4. Entonces, esta es la representación matemática. ¿Cómo yo puedo comunicar esta estructura matemática? Aquí lo he colocado en su forma discontinua, por eso es que cada cubito vale 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Si es que yo hubiese utilizado una estructura matemática para representar, de repente aquí, contaría la cantidad de filas, que son 3, y la cantidad de columnas, que es 1, entonces podría también expresarlo así, como 3 por 1. Observamos la oportunidad que tienen los niños para poder visualizar distintas expresiones matemáticas y tengan para ellos un sentido. Como yo lo he colocado en su forma discontinua, por el código, entonces lo voy a utilizar como 3 unidades. Entonces aquí represento las 3 unidades más 3 por 4. Entonces, ¿por qué yo no podría? Observo el resultado. Primero me fijo en lo concreto. ¿Cuál es el resultado? 1, 2, 3, y aquí hay 12. Cuento. 12 más 3, el resultado es 15. Esto mismo que se encuentra aquí en lo concreto, que es la evidencia concreta, debería resultar también en la parte simbólica. Entonces voy a contar aquí. 3 más 3 por 4 es 12. El resultado es 15. Entonces esta parte, que es 15, este número total coincide con el total que hay aquí, que es 12 más 3 es 15. Entonces existe una coherencia en la formalidad y en la forma como estoy estructurando esta lógica. Pero otro lado, imagínense ahora que yo quiero colocar el 3 por 4. Pero ahora imagínense que yo quiero realizar primero la suma. 3 más 3, 6. Y 6 lo multiplico luego por 4. El resultado es 24. Y ahora yo trato de ver si este número coincide con la estructura que yo trato de comunicar. Cuento 12 más 3 es 15. 15 no es igual a 24. Entonces me doy cuenta que la multiplicación o esta estructura solamente puede ser concebida como una multiplicación. Y cuando yo la próxima vez no solo encuentre 3 por 4, sino también alguna otra relación matemática multiplicativa, pues voy a considerar como que esto es un conjunto. Esto ya vendría a ser un conjunto que se encuentra estructurado y tengo definitivamente que realizarlo antes para luego poder agregarle o quitarle otra estructura, ¿no? Entonces esto es fundamental para poder comunicar conceptos matemáticos. Aquí, por ejemplo, en la siguiente estructura, vemos que se encuentra 4 fichas de color rojo. Las voy a colocar. Utilizamos nosotros también nuestros materiales en casa. Y luego veo que se encuentran fichas de color azul. En este caso, si ustedes se fijan bien, se darán cuenta que es un cubo. O sea, hay 4, pero abajo también existen 4 policubos más. En total hay 8. Pero no se preocupen, los que no pueden verlo, lo voy a explicar aquí utilizando materiales. Voy a mostrarles aquí. Observen aquí la segunda expresión matemática. Vemos que hay un 4 y arriba se encuentra también un 4. Pero vamos en orden. Imaginen que la estructura fuese esta. 4 más este 4. ¿Cómo lo podría expresar? ¿Alguien que se anime? ¿Cómo lo podría expresar matemáticamente?
Aquí, por ejemplo, cuento 1, 2, 3, 4. No hay ningún problema. Y aquí Juan, cuento también 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Podría colocarlo como 4 más 4 y no habría ningún problema. Pero también puedo colocarlo esto como una relación matemática, que son 2 columnas y 2 filas. Entonces, como son 2 columnas y 2 filas, puedo expresarlo como 4 más 2 por 2. Entonces, lo que yo estoy haciendo es formalizar la estructura real que veo a través de mi material concreto. 4 más 2 por 2. Observo, 2 por 2 es 4, más 4 es 8. Y cuento, 4 y 4 también hacen 8. Entonces, hay una lógica. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque yo recuerdo, y esto siempre lo cuento con los profesores, que siempre de repente cuando niños nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué 2 al cuadrado? ¿No? Preguntamos, ¿por qué? Ya sabemos que 2 al cuadrado es igual a 4, porque multiplicamos 2 por 2 y es 4. Igual, ¿no? Si nos preguntan 3 al cuadrado, sabemos que es 9, porque es 3 por 3 y es igual a 9. Y hay muchos niños, no decir que la mayoría o todos, que siempre se están preguntando la razón de todo, cuestionando. Si nosotros les decimos que es solamente porque es la multiplicación y no tienen la posibilidad de visualizar, entonces como que no lo encuentran tan significativa la matemática. Pero cuando ellos se dan cuenta que 2 al cuadrado viene de la relación de 2 columnas con 2 filas y que efectivamente se le dice cuadrado porque la figura que yo voy a obtener es un cuadrado y que con 4 obtengo un cuadrado, entonces se dan cuenta que pueden aterrizar eso que han aprendido. ¿Y qué pasa con el 3 al cuadrado? Pues es lo mismo. Se le dice 3 al cuadrado porque se puede formar un cuadrado con 3 columnas y 3 filas, que es lo mismo que decir 3 por 3, y con 9 obtengo un cuadrado. Entonces conocemos así poco a poco los números cuadrados. Profesor, ¿y qué puedo decir, por ejemplo, de los números cúbicos? 2 al cuadrado entiendo que es un cuadrado, 2 por 2, 4. Del 2 al cubo, no solamente voy a considerar ahora las columnas y las filas, sino también lo que voy a hacer es considerar la altura. 2 columnas, 2 filas y 2 de altura, entonces voy a construir para completar la figura. 2 columnas, 2 filas y 2 de altura, y observen qué figura se forma. Pues es un cubo. Entonces esto puedo explicarlo aquí el descubrimiento que he hecho, 2 por 2, 2 de altura, 2 de columnas por 2 de fila y es 8. ¿Y por qué se le llama 2 al cubo? Porque se forma un cubo. Es decir, es una matemática donde le vamos a otorgar un significado a aquello que estamos nosotros explorando, estamos descubriendo, y va a ser muy interesante porque los niños van a construir, porque van a visualizar y vivir esa experiencia matemática. Entonces, de la misma forma que hemos construido números cuadrados, podemos construir números cúbicos, podemos construir muchas propiedades, la propiedad distributiva, conmutativa de la multiplicación, actividades muy interesantes que vamos a estar realizándolas. Este es el taller de introducción. El tiempo, como siempre, es muy, nos queda muy corto el tiempo, pero lo importante es que hemos aprendido hoy y hemos sacado mucho provecho de la clase. Vamos a ver también más adelante las divisiones, las fracciones, cuál es la naturaleza de los números racionales. Entonces, espero que haya sido de mucha utilidad. De repente hay algunas preguntas, estaré atento aquí a poder resolver. Muy bien, profesor, perfecto. Disculpe, ¿no? Con los problemas, con las multiplicaciones o problemitas rectangulares que explicó. Inclusive, Perfecto. además del cuadrado, del cubo, se puede utilizar el material multibase, ¿no? También las fichitas. A lo Así es. mejor no se pueden unir, como lo hace con el cubo en este caso, pero con las unidades del material multibase perfectamente lo pueden hacer los niños. Así es, definitivamente. Lo importante es que nosotros comprendamos a comunicar el significado. Igual, si yo de repente no tengo los cubos para representar los números cuadrados, por ejemplo, utilizo los cuadrados de FOMI. Puedo utilizar cartulinas para comunicar. De repente puedo armar cuadrados de madera. Es cierto que el material estructurado me brinda facilidades para poder comunicar un concepto, pero no me restringe la idea de poder comprender la naturaleza de algo. Recordemos que en la naturaleza encontramos los mejores ejemplos para poder
comunicar y comprender la importancia de la matemática. Espero que hayamos aprendido, ya nos quedaremos en interno conversando y por ahí me estarán enviándose algunas preguntas. Nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Muchísimas y gracias, profesor. Espero que hayan aprendido mucho. Gracias, Saludos desde profe. Perú. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Siendo aquí en Perú las 4:55. Bueno, saludos hasta Juan Argentina, Jujuy. Muchas gracias. Gracias, profe, gracias. Acá, Hasta desde luego. Jujuy. Yo desde Jujuy, dice, mira, son un montón de Jujuy.